Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen todos los días viernes en Radio Entre Olas. Continuamos aquí en Tu Mañana Entretenida. Pues hoy tenemos a don Diego Gres Cañete ya junto a nosotros. ¿Cómo está, Diego? Bienvenido a este espacio de Tu Mañana Entretenida. Don Diego, ¿cómo está? ¿Cómo lo ha tratado la vida? Cuéntenos. Bien, Pirmita, aquí estamos sí, saliendo del invierno, Irmita. Ya se queda poquito de invierno. Sí, en realidad, pero ha estado bastante fría la jornada, las distintas jornadas. Después de la lluvia anterior que tuvimos, bueno, es que esta no se cuenta como lluvia. Lluvia fue lo anterior, porque llovió, pero parecía diluvio. ¿Vio por ahí las imágenes de cómo corría el agua, cómo se había negado varios sectores de Pichilemu, ¿no es cierto? Lo que pasa es que los inviernos son crueles, pues, como dice la canción, Pirmita. Así es, pero lo demás ha sido una pequeña llovina, que bienvenido sea, porque también ayuda un poquito a humedecer la tierra, y eso sin duda que también es bastante bueno. Oiga, don Diego, vamos con el tema que nos convoca el día de hoy, pues como siempre, conocer nuestra historia. Sí, como usted nos indica siempre, sin pasado no hay presente y no hay futuro. Así es, Pirmita. Porque, bueno, tenemos que tener claro de dónde venimos, qué fue lo que se hizo, claro, y qué es lo que deberíamos trabajar. Porque hay temas que están prácticamente desde el comienzo de la administración local, permite que todavía no se solucionen del todo: el tema del agua potable, el tema del alcantarillado, temas latentes. Y que temas que tenemos que tener claro que también, bueno, las municipalidades tienen que tratar de abordar las necesidades infinitas de un pueblo, porque son infinitas. O sea, siempre van a haber temas pendientes en todo sentido, pero hay temas que siempre están presentes y que son parte de las preocupaciones permanentes de nuestras autoridades, como hemos visto ahí desde el periodo del señor Caro hasta, ya llegamos hasta el año 35, Irmita. 35, y usted dirá, oye, nos falta bastante para llegar, pero nos vamos a ir dando cuenta cuán rápido va pasando el tiempo, y vamos dándonos cuenta cómo ha ido la formación y cuánto hemos avanzado o cuánto hemos aprendido con el paso de los años, porque eso es quizás reflejando un poco lo que hemos visto con esta historia hasta el año 35. Sí, bueno, hace unos días conversábamos precisamente del tema de la electricidad, Irmita, que uno lo tiene por cierto. Por seguro que tenemos luz ahora en Pichilemu y en todo el país, pero ¿cuánto costó para que pudiéramos contar con este servicio? Solamente con la iluminación, prácticamente, que un motor chiquitito que daba servicio prácticamente solamente al sector céntrico. Así era. Oye, don Diego, y también el tema del agua, que fue otro de los temas, también de tener un agua pura, que, oye, costó muchos años. Usted no sé si recuerda, don Diego, de cuando teníamos esa agua, que venía el invierno y abríamos la llave y no sabíamos si era agua, chocolate, qué cosa estaba saliendo de la llave. Claro. Y eso no fue hace mucho tiempo atrás. No, pues bueno, basta con ir a una de las comunas vecinas, me acuerdo de La Estrella, Irmita, que el agua, abren la llave y sale el agua café, pues. Claro. O sea, todavía estamos atrasados en general en la zona, y Pichilemu, si bien tiene todavía tantos temas pendientes, eso ya por lo menos podemos decir que está bien avanzado, por lo menos. El tema del agua potable. Bueno, pero costó harto porque hubo un tiempo en que se comenzó a, digamos, hubo una preocupación de parte de autoridades en el tema del agua, de poder purificarla, de poder tener una mejor calidad de agua, y tras diversos estudios que se hicieron, conllevó a que tengamos por lo menos una mejor calidad, no óptima, pero de mejor calidad en estos días. Don Diego, quedamos en el año 35. ¿Qué pasó después de ese año 35, de todas estas historias que hemos recibido de alcaldes que han estado
disculpando, pero lo debo decir porque se me viene a mi mente, pero igual como el dicho chileno ese, duraron menos que un candy. Sí, bueno, del año 27 nos vimos con una sucesión de distintos alcaldes, y bueno, en el año 31 quedó uno que duró prácticamente 4 años en el cargo, que fue Felipe Iturriaga, pero en el año 35 nuevamente nos encontramos con distintas problemáticas que hacen que los alcaldes duren poco, entre medio uno de ellos fallece también. Y después de este año 35, donde quedamos aquí entre paréntesis, estábamos basándonos en el libro de Historias de Pichilemu, de don Diego Grace Cañete, que usted puede encontrar en el mercado. Lo buscas en Google, lo googlea como Historias de Pichilemu de Diego Grace, ahí inmediatamente vas a encontrar, por supuesto, este libro maravilloso, que nosotros solamente le contamos así una pincelada, porque obviamente que mucho más detalle lo encuentras en el libro. Por supuesto, y ahí pueden encontrar todos los documentos y todos los detalles había para ver de estos periodos, de esta reconstrucción que hicimos ahí de la mayor parte de lo que es la historia municipal y también de la historia social de Pichilemu y Mita. Así es. Vamos avanzando entonces con la historia de estos alcaldes. Mire, en el año 35 termina Felipe Iturriaga su periodo, el presidente Alessandri lo remueve del cargo y nombró un alcalde interino. ¿Se acuerda que en este tiempo las municipalidades funcionan con un cargo que se denominaba vocal? Correcto. Que eran los regidores o concejales, pero designados. Entonces el nombre que tenían era vocal. Y uno de estos vocales quedó como alcalde interino de Pichilemu, el señor Osvaldo Sotomayor. Él duró súper poquito, duró desde febrero hasta mayo del año 1935. En febrero se nombra a otro vocal para que estuviera acompañándolo al señor Sotomayor, que fue Alberto Morales Moraga. Él era el papá de Sergio Morales, que fue alcalde unos años después, en el año 50. ¿Ya? Y en este periodo cortito del señor Sotomayor se aprobó el plano de la población RO y la cesión del parque, el bosque, las terrazas por parte de la asociación del señor Agustín Ro. Ahora, como comentamos en otra ocasión, esto claramente no es precisamente una acción altruista por parte de la asociación ROS, sino que ellos pretendían, por una parte vender los sitios, pero también lavarse las manos con el tema, con la obligación legal que tenían de urbanizar todo lo que era este sector. No le proveyeron de alcantarillado, tampoco se pavimentó, que eran las obligaciones que les ponía la ley a quienes quisieran hacer poblaciones, de urbanizadas en las comunas de nuestro país. Y ellos no hicieron esto, la municipalidad lo aceptó a cambio de que se le entregara el parque, se le entregara la escalinata. Podríamos decir que fue un negocio más o menos bueno, pero también con las obligaciones que todavía no se han cumplido del todo por parte de la municipalidad, que es de urbanizar completamente esta zona. Una zona que es relevante, que es importantísima para toda esta comuna, quien no indica que este es un atractivo más para quienes nos visitan y que debemos cuidar un patrimonio importantísimo que se entrega y que yo diría que hace la diferencia y nos hace especial en toda esta zona. Sin duda, Irmita, que todavía constituye, el núcleo, que se considera como histórico, junto con la zona de la población de Los Gaetes, que es todo lo que es la calle Aníbal Pinto, parte de Ortúzar también. Pero claro, ahí con los años se fueron incorporando dos recintos, más importantemente lo que fue el casino, que se compró en el año 95, una compra bastante reciente por parte de la municipalidad, y también otros recintos que fueron parte de la población rock que se fueron perdiendo, como fueron los baños tibios. Sí, hay varios. Qué bueno que se detuvo ahí, don Diego, porque también es súper importante dar una pinceladita a eso, que obviamente se profundizará en otro espacio, pero esta entrega de este legado del señor Ross no tan solo es lo que usted ve en este minuto, porque podemos ver el ex casino, podemos ver el Parque Ross, estas escalinatas gigantes o que hay hacia la playa, y algo que se está perdiendo con el paso del tiempo, como es el hotel,
y que no está, y bueno, y varias otras cosas que ya se han perdido totalmente, porque esto era muchísimo más. Recordemos que era el centro neurálgico, el que hacía funcionar completamente esta comuna. Sí, bueno, Agustín Ros, lo comentábamos anteriormente también en otros capítulos, Irmita, que él tenía una visión que se volcó a lo turístico, pero él verdaderamente lo que quería hacer aquí era un puerto, y ese plan fracasó. Bueno, vamos a transformar este pueblo en un ícono, digamos, turístico. También recordar que, bueno, la familia Ros era una familia muy adinerada. Tenían, digamos, sobre todo aquí en la zona de Valparaíso, tienen propiedades bastante grandes, y bueno, eran también la familia que tuvo a su cargo lo que es el Banco Edwards, ahora fusionado con el Banco de Chile. Entonces era gente que tenía mucha plata, vinculados también con todo esto, lo que fueron los propietarios del diario El Mercurio en su momento, que todavía se mantiene en la familia Edwards. Esa es la familia del señor Ros. Entonces, gente que tenía muchas lucas, y que, bueno, Agustín Ros llegó a Pichilemu, se lo vio como una oportunidad de negocio, y lo transformó en lo que en este sector histórico que nos llena igual de orgullo a nosotros, de que podamos todavía contemplarlo de una forma bastante natural, quizás, por decirlo de alguna forma, porque todavía se ha mantenido la esencia con el parque, con el centro cultural, y en cierta medida también con el Hotel Ros, que, bueno, mayormente está conservado, pero está bastante deteriorado. Así es. Bueno, podríamos decir que allí comenzamos a ordenar muchísimo más el territorio, porque sí es que, como usted nos indicaba, de lo que se aprobó este plano de la población Ros y la cesión del parque, el bosque y todo lo que usted indicaba, vino otro personaje posterior a que dijo, bueno, ya esto vamos ordenándolo, vamos viendo cómo y que es lo que llama la atención incluso hasta nuestros días, porque vemos aquí en Pichilemu inusualmente a otras comunas que hay, la mayoría de las comunas tienen la cuadra, todo un cuadrado, ¿ya? Pero aquí vemos triángulos, cuadrados, vemos distintas formas, y una cuadra termina en una esquina. Entonces es muy inusual a otras comunas, ¿eh? Sí, bueno, el desarrollo urbano de Pichilemu no es como, por ejemplo, las ciudades que se fueron conformando en nuestro país, por ejemplo San Fernando, que nacen a partir y en torno a lo que es la plaza, con su iglesia, con la municipalidad, todo en base a la plaza. Pichilemu, como comentábamos, no surge así, pues, o sea, es un crecimiento desordenado a partir de intereses quizás divergentes por parte, por ejemplo, de la asociación Gaete, que ellos, bueno, querían vender sus terrenos, fueron conformando así el pueblo. La población Ros, bueno, cuando se conforma en el año 35 ya tenía ciertos terrenos vendidos, en todo caso, pero bueno, se le da la primera pincelada a lo que este territorio de Pichilemu, el sector, digamos, poniente. Se le colocan los nombres de las primeras calles, Paseo del Sol, lo que es la calle Topocalma, actualmente se le denomina, ¿cómo se llama? Luis Ros de Ferrari, si no me equivoco, la calle Valderrama. Todas estas calles empiezan, digamos, a conformarse con sus nombres y ya quedan establecidas de esta forma en Pichilemu, y eso yo creo que es clave para el desarrollo, digamos, de este sector, lo que es Infernillo. Después se complementa obviamente con lo que fueron las poblaciones María Luisa, El Bosque, que fueron formadas por el señor José Bianchi. Todo esto lo pueden encontrar en detalle en el libro, tanto el desarrollo, digamos, la relación de la municipalidad con estos urbanistas, pero también, digamos, los intereses, entre comillas, ocultos, pero que son evidentes, o sea, un interés económico de por medio. Y que es normal, igual, pues si están desarrollando el pueblo, yo creo que tenía que haber una cierta sinergia entre lo que es la municipalidad y los privados, en este caso Bianchi, y otros también, como el señor Julio Magnolfi, pero bueno, igual, como se dice en buen chileno, Irmita, se pasan para la punta a veces. Bueno, este plano que está muy bueno en esta parte de la historia,
¿Qué nos dice? Alberto Morales Moraga aparece como el alcalde de la acta de sucesión del 4 de mayo de 1935, aunque no pudo ubicar el decreto que lo designó como tal. El 24 de mayo la Junta de Vecinos acogió una propuesta de la sucesión de Julio Duplaquet para confeccionar el plano de la comuna por el mínimo de 1.000 pesos. Mira qué tremenda cantidad, 1.000 pesos. Sí. Tomando en consideración la prolijidad y magnitud de este trabajo y no existiendo ningún plano de Pichilemu hasta el momento, ¿ya? En la ocasión, en la sesión del día siguiente, se acordó autorizar al alcalde a adquirir el plano ofrecido por un máximo de 200 pesos. 200 pesos. O sea, se rebajaron al tiro a un quinto del precio que habían ofrecido como mínimo antes. Claro, bueno, y es una labor técnica y compleja, y después lo veremos en los años 70 cuando se hace lo que es el expediente urbano de Pichilemu. Es una obra tremenda que le hizo un estudiante en ese entonces de arquitectura, Pablo Ayala. Es un tremendo trabajo. Yo tengo una fotocopia del documento. Y la municipalidad costó mucho que lo pagara, y bueno, tenemos el tema de la inflación, que la municipalidad inicialmente acordó un monto y terminaron pagándole un monto muy por debajo porque la moneda chilena se devaluó tanto que lo que le habían ofrecido, no sé, 1.000 pesos por decirle, y lo que valían esos 1.000 pesos en 1971 no eran nada cuando llegamos al año 73, cuando tenían que pagarle la segunda parte, por ejemplo, al joven. Siempre han habido temas, digamos, con el tema de la urbanización, quizás no se le ha dado la importancia suficiente, pero es clave para el desarrollo local, permito. Y en este periodo del año 1935 tenemos, bueno, la consolidación de lo que es la población ROS, y finalmente se da con este señor que es Alberto Morales Moraga, que lo nombró el presidente Alessandri como vocal, pero después, bueno, con cosas extrañas que son comunes en Pichilemu, en esta época de consolidación también de la administración, no sabemos cómo aparece como alcalde. O sea, no hay ningún decreto, ni tampoco se publicó un decreto en el diario oficial como se da en ese momento, pero está alcalde el 4 de mayo del 35 hasta que se instala la municipalidad electa. Después de 8 años finalmente se hacen elecciones en Pichilemu y tenemos primera vez un alcalde también electo en 8 años. Así es. Oye, también se tomaron otro tipo de medidas de orden de esta comuna, bueno, que usted las va a poder leer en el libro Historias de Pichilemu de don Diego Gres Cañete. ¿Por qué breve gobierno del señor López en 1935? Bueno, en el año 35, como lo adelantaba, se llevaron a cabo las primeras elecciones del año 1924, ¿ya? Primera vez que se eligen regidores. El número de regidores se disminuye de 9, que es lo que se hacía del año 1894 hasta el 27, pasan a ser solamente 5 regidores. Y entre ellos tenían que elegir al alcalde por el periodo de los 3 años municipal. Ya no duraban 4 como duran ahora, duraban solamente 3 años. Y en esta primera reunión que se hizo el 9 de junio, ellos decidieron nombrar a un liberal. En este caso eran 3 liberales y 2 conservadores los regidores. Bueno, la mayoría eligieron a un liberal, quedando el señor José Serafín López Lizana. ¿Y por qué breve? Porque él asume el 9 de junio, pero fallece el 4 de octubre del año 35. Así es. O sea, obviamente fue cortísimo su periodo, pero a pesar de ser corto, don Diego, él hace, digamos, una tramitación bastante importante, ¿ah? Sí, bueno, se inician los trabajos de instalación del agua potable en la comuna, en algunos sectores, digamos, céntricos, y también se hacen las primeras bases. Se esbozan lo que fueron las bases de servicio concesionado de la planta eléctrica, ya que se entregó al señor Carlos Besart. ¿Sí? El servicio era municipal, lo tenía la municipalidad, pero lo concesionó por muchos años a don Carlos Besart. El señor Besart era un industrial de la comuna de Placilla, y bueno, se instaló allí en la comuna por varios años. También una labor bastante cuestionable del señor Besart, como revisé las actas. Uno podría caracterizar al señor Besart como una persona bastante pilla, porque bueno, él tenía a su cargo la explotación de la planta eléctrica. Él tenía que mantenerla, por lo tanto, en buen estado.
pero finalmente responsabilizaba a la municipalidad de todos los temas que surgían con la planta eléctrica. Entonces la municipalidad le entregaba el servicio, él recibía todo lo que eran los cobros de uso domiciliario del servicio eléctrico, y además la municipalidad tenía que hacerse responsable de todas las panas que tenía el motor eléctrico. Entonces el negocio de la municipalidad no era. Pero buen negocio para él, fue. Para él era muy buen negocio, pero para la municipalidad pésimo negocio. Dice, uno de los hitos más importantes de esta administración fue la formalización de la escritura de entrega de bienes de sucesión ROS al municipio local. La cesión gratuita incluyó las calles, avenidas, plazas, jardines y obras de arte que forman parte de dicha población, con la condición de preservar dichos bienes. En sesión del 16 de junio, la municipalidad había autorizado al tesorero comunal para que firmara la escritura de cesión. También dice que en esa misma fecha fue nombrado Guillermo Green Ortega como abogado municipal sin, oye, ¿cómo se quisiera ver ahora? Sin remuneración. Ahora todo pagado, sí. Todo pagado. No, ahora todo se les paga. Pero mire, esto de la población ROC, sabemos que se inició en el año 27 cuando estaba Evaristo Merino. ¿Se acuerda que una de las primeras sesiones se lee una carta que le entregan a él, la asociación ROC, para entregar estos de las calles, avenidas, etcétera? Pero se secretariza finalmente en el año 35. O sea, un proceso que duró cerca de 8 años, porque igual tenía la municipalidad que asegurarse de que todo esto fuera legal. Hablábamos, fue muy cuestionable el tema de la entrega a cambio de que la municipalidad se hiciera cargo de la organización, pero se dio también en otras ocasiones con las otras poblaciones que fueron surgiendo en Pichilemu. Y nos pasamos a la administración de Llanos, el comerciante, de 1935 a 1941, que al parecer fue bastante extensa. Sí, bueno, él duró los 6 años, él asumió, digamos, el resto del periodo del alcalde López. Por cierto, el señor López tuvo 2 hijos que también se involucraron en temas políticos en la comuna, que fue Samuel López Galarce, él fue subdelegado, y Alicia López también fue regidora. No sé si fue 1 o 2 periodos, regidora de Pichilemu. Entonces se hace una elección de regidores para llenar la vacante que dejó el señor Serafín López, y asume Armando Caroca como regidor, y ahí recién los regidores deciden, ya vamos a hacer la elección de alcalde. ¿Por qué? Porque, bueno, el consejo municipal, por decirlo, estaba empatado. O sea, eran 3 liberales, uno de ellos falleció, el alcalde, y eran 2 conservadores. Nunca se iban a poner de acuerdo quién iba a salir de alcalde. Entonces quisieron ver quién salía elegido de regidor reemplazante, y quedó, bueno, Armando Caroca, quedó la mayoría, digamos, liberal, y entonces quedó también en manos de un liberal la alcaldía, en este caso el señor Humberto Llano. Él era un vecino de San Fernando que se dedicaba al comercio aquí en Pichilemu. Bueno, vamos a ver también ahí, hubo diversos cuestionamientos, porque precisamente estos regidores se pasaban sesionando no en Pichilemu, sino que se reunían en otras comunas, incluso en Santiago. No pasaba de ser percibido las distintas discusiones, ya como que estaban los egos y el poder ya tomándose también una relevancia en esta comuna. Bueno, habían distintos intereses, principalmente vamos a haber replicado, digamos, el poder que tenía la Hacienda San Antonio Petrel en los asuntos públicos de la comuna. Recordaremos también que el alcalde Caro, ya, y el que lo sucedió, el señor Salgado, eran llaveros de la Hacienda San Antonio Petrel. Después la Hacienda igual tomó un rol más secundario, pero siempre, digamos, con la fuerza que implicaba, que controlaban, digamos, lo que era el Partido Conservador. Y en este caso, bueno, también hacen mostrar su fuerza, digamos, política, más allá de la económica, con la gente que nombraban, digamos, como candidatos a regidores, y que finalmente llegaban a ejercer los cargos públicos. En el periodo del señor Llano hubo distintas obras interesantes. Bueno, está la recuperación del sector del Bajo, la urbanización que se hace. Esto todo pertenecía al señor Daniel Ortúzar, y bueno, la municipalidad se interesa por lo que era el terreno de la escuela de mujeres. Esto se le arrendaba, digamos, al Estado, y la municipalidad se interesa por este terreno, y la municipalidad llega a un acuerdo con los herederos del señor Ortúzar para urbanizar lo que era el Bajo, y la municipalidad, bueno, pagaba una parte, pero ellos se quedaban también con lo que era la escuela de mujeres. La escuela de mujeres está ubicada donde está la actual pista municipal, que ahí también funcionó durante varios años la municipalidad de Pichilemu. Así que tenían las oficinas. Me atrevería a decir que con este señor, como que se podría decir que ya la comuna estaba como formada.
Estábamos hablando de la luz, ya habíamos de la luz, del agua, de las distintas calles, de sectores recuperados, o sea, ya estamos un atisbo de lo que podemos hoy también ver, incluso en la actualidad, como usted lo decía al inicio, ver en la actualidad lo que fue el inicio del orden de esta comuna, pero que también se percibe hoy. Sí, podríamos decirlo así, Mita, que bueno, empiezan a surgir los temas, digamos, más contingentes. Ya se relevanta la política, Sí, el traer, por ejemplo, el alumbrado ya definitivo. Se empezaba a luchar muy fuertemente para que llegara Endesa, para que llegara la línea central de la energía eléctrica hasta la comuna de Pichilemu. Eso costó mucho, pero finalmente se logra con la ayuda también de ciertos políticos, por ejemplo Óscar Agajardo, que era el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, y él había sido antes abogado de la municipalidad de Pichilemu, también ad honorem. Fue un periodo, diríamos, de quizás abarcamos poco tiempo, estamos hablando de alrededor de 5 años, porque el próximo periodo comienza en el 41 hasta el 44, pero sin duda estamos hablando del poder comentarlo, porque hubo mucho, o sea, ocurrió muchas cosas, como dijimos, este orden, muchas personas que participaron también de todo esto, y yo diría que ahí hay un atisbo, digamos, un poco más notorio de lo que es la política, digo, porque ahí es como que nos vamos dando cuenta donde se dice, bueno, yo soy, no sé, fui elegido, fui nombrado, soy autoridad y esto se hace o no se hace, o sea, como con más firmeza. Bueno, sí, los partidos políticos empezaron a tener también un poco más de robustez, y tiene que ver también, Irmita, con el momento político que vivía el país. Mire, situémonos en que ya se empieza a consolidar lo que era la Constitución del 25, que es una constitución mucho más, podríamos decir, socialdemócrata, con todos los reparos que uno podría hacer a esa definición. ¿Por qué? Porque empieza, digamos, a tener el Estado un rol más activo en la provisión de un estado de bienestar a la comunidad, y esto se ve reflejado en que empiezan a salir distintas instituciones en nuestro país, que empiezan a tener una participación más activa también en la provisión de servicios básicos, y todo esto por la Constitución del 25. La implementación fue bastante accidentada, también lo comentábamos antes, porque se da el periodo, entre comillas, de anarquía, con el advenimiento de la dictadura de Ibáñez, el periodo de la República Socialista, pero en el año 32 ya empieza un poco a calmarse los ánimos, asume el presidente Alessandri, y poquito a poquito se fue normalizando toda esta situación política en el país institucional, primero con la elección de autoridades públicas, con la elección de las municipalidades en el año 35, pero también, bueno, en el año 38 se elige al presidente Pedro Aguirre Cerda. Él era el representante del Partido Radical, y empiezan también a traducirse también en horas, digamos, de progreso en todo el país. Oye, pero increíblemente, mire, en una de las partes dice, además indicaron que la reelección de Llanos se debía a la voluntad popular. La carta concluía con una crítica contundente, señalando que vemos con profunda pena que este balneario día a día vaya en retroceso a causa de la inactividad de las autoridades municipales, que no demuestran ningún interés por su adelanto. Sí, el segundo periodo de Llanos fue bien criticado, porque los regidores no pasaban acá. Eran gente que, digamos, era designada políticamente, digamos, de las cúpulas de los partidos. Llama la atención, reflejó, dos veces al año, lo que se veía aquí 2 veces al año. Imagínense usted, cómo tomamos decisiones, cómo podemos tomar las decisiones de territorio si 2 veces al año se veía. Y lo otro es que sesionaban en Santiago, Irmita. ¿Sabe que usted lo dice el diputado César Godoy, lo denuncia en una sesión de la Cámara de Diputados, que los regidores se reunían en el Portal Fernández Concha, ahí en la Plaza de Armas en Santiago? O sea, yo lo encuentro inaudito, una situación completamente anómala, y eso es porque la gente no vivía en Pichilemu. Correcto, pero era como tomar decisiones en base a qué. Si 2 veces al año en realidad no conocías el territorio, no conocías las necesidades, no tenías, digamos, la comunicación con quienes habitaban para poder saber cuáles son las reales necesidades, en qué se quería avanzar, absolutamente nada. ¿Qué vas a hacer cada 6 meses venir a un lugar que yo creo que tampoco era una estancia muy extensa como para poder tener como base para las decisiones que se tomaban posteriormente en un lugar
en la capital, y como siempre, diría yo entonces que comenzamos a hacer tras estas autoridades que podríamos hablar de nivel de país postergado. Por lo que le decía Irmita, el tema principal es que estas autoridades están completamente desconectadas de las necesidades del pueblo. Porque llegaban en el verano prácticamente y después el resto del año se iban a hacer sus negocios a otras partes. Claro, porque el señor comenzamos a hacer como Richard, por ejemplo. Claro, el señor Vicente Richard, por ejemplo, él vivía en San Fernando. Ya. Hay otro, Alberto Morales, que él, tenía su negocio, explotaban también las salinas, pero él vivía en Talca. Y tenemos también a Carlos Silva, que vivía derechamente en Santiago. Y el señor Llano era de San Fernando. Entonces, como que estos caballeros venían una, 2, 3 veces, 4 veces al año, y gobernaban en base a lo que les decía el secretario municipal, que él sí vivía en Pichilemu. Pero tenía que ir a Santiago para que se reunieran allá en el portal, como quien decía, una reunión social. Entonces, es un poco un chiste este periodo del señor Llano. Se hicieron cosas importantes, claro, pero no gobernaban en Pichilemu. Y eso significa que también gobernaban con una visión bastante perturbada de lo que realmente la gente vivía. No, y tampoco, y quizás las voces que escuchaban y con quienes se reunían del territorio no llevaban la mayor información, sino que, como usted lo dice, una reunión social en una capital, en un lugar muchísimo más grande y desarrollado de nuestro país, que era como me da la impresión que era como un privilegio y un gusto reunirse allá y no llegar quizás con la prontitud de las soluciones y de lo que se requería en toda esta comuna. Interesante, yo creo que llegamos a un periodo bastante interesante, don Diego, y que sin duda ameritó el hacerlo, digamos, en el relato un poco más detallado, porque vuelvo a reiterar, ahí quizás ya nos demos cuenta de un poco más de lo que es lo que se intentaba también en cierta medida el orden, sea cual sea el objetivo, que al final era mucho de ello comercial, pero también un poco más de orden y un poco más ya formando lo que era esta comuna de Pichilemu. Así es, Mita. Bueno, el desarrollo político de Pichilemu se fue dando poco a poco, fuimos incorporando también a estos turistas políticos. Turistas de verdad. Porque se les puede llamar de otra forma, pues, sí, o sea, está bien. Ellos, la gente, por una parte, no participaba en las elecciones. O sea, en el padrón electoral estábamos hablando de gente que tenía cierta educación, los campesinos, el grueso de la gente que vivía en Pichilemu no participaba en las elecciones. Entonces, eso se resultaba en que también los que votaban verdaderamente era gente que tenía un poco de educación, pero también la gente que venía de turista. Don Diego, vamos a estar el próximo sábado, vamos a seguir con esta historia, vamos a continuar contándoles partes, sí. Pinceladas, por favor, señora. Son pinceladas, y para que usted se dé cuenta de lo interesante que es este libro, Historias de Pichilemu, de don Diego Gress, que es muy interesante, muy detallado, con una base fuerte, digamos, con antecedentes para poder plasmarlos en este libro que está a la venta, para que usted también ahí pueda interiorizarse muchísimo más, conocer con más detalle todo lo que nosotros sábado a sábado vamos allí dando las pinceladas. Un comentario sobre lo que conversábamos. Uno de repente se asusta, por ejemplo, cuando han venido personas de afuera a ser candidatos, a alcaldes. Yo recuerdo, por ejemplo, que vino en el año 2004, estuve candidata la señora Paulina Nin. Sí. ¿Se acuerda usted? Sí. Pero uno lo piensa verdaderamente, no debería importar tanto si la persona es o no del pueblo, sino que realmente trabaje por el pueblo. Aquí tenemos, y hemos visto en nuestra historia que hemos tenido de las dos partes. Tenemos gente que ha venido netamente a ser autoridad y no han hecho mucho. Y hay gente que es pichilemina y que lo ha hecho muy mal. Entonces, y que lo ha hecho mucho también. Yo creo que una cosa no quiere decir que necesariamente lo hagan mal, sino que hay que saber elegir nomás. Es que yo creo que la base está, Diego, más que fijarnos en eso, la base está en ver las personas que tengan las capacidades para el desarrollo de un trabajo que es relevante e importante. No podemos tener con una base cero, tenemos que tener una persona que tenga ya bases suficientes para desde ahí, desde esa plataforma ya comenzar un trabajo y no comenzar desde cero, que obviamente va a ser mucho más difícil, va a ocupar mucho más tiempo y va a tener que, y sobre todo, tener la capacidad de aprendizaje.
Yo creo que se basa en aquello, más que si eso no es de una parte, si llegó o no llegó a vivir hace poco, hace años, o nació en un lugar. Yo creo que por ahí, porque hemos visto nacidos y criados que lamentablemente han dejado bastante que desear, y que por ahí la historia con documentación lo va a indicar, y hemos tenido personas que han llegado en un corto periodo de tiempo y han hecho un excelente trabajo. O sea, ahí yo creo que tenemos la muestra. Para cerrar el mitad del periodo de Llano, yo creo que hay un tema muy importante y que lo vamos a profundizar más adelante. Usted sabe que donde está la municipalidad había una laguna antes. Sí. Fue en este periodo del señor Llanos que se ordenó secar esa laguna. Y esto después pavimentó el camino para que tuviéramos primero este terreno donde está la municipalidad, se extendía hasta la calle Aníbal Pinto y se compró con la intención de hacer un mercado, contener un mercado municipal, pero finalmente se instaló ahí la municipalidad. Vamos a ver eso en otra oportunidad. Diego, yo le quiero agradecer, pero antes de despedirnos, por favor, para que nos indique dónde encontramos este interesante libro. Lo podemos encontrar en la librería que leo, que está en la calle, en la avenida Ortúzar con Pinto. También está en los kioscos del centro de nuestra comuna, en el kiosco de don Pedro Huerta, que está en Ángel Caete con Pinto, así como el kiosco de don Huitoño, que está en Ortúzar con la calle Manuel Montt. En Cahuil también está en la tienda Gaviota Home, o lo pueden encontrar en internet, se pueden comunicar conmigo, o en las plataformas que son Mercado Libre y Busca Libre, que ahí hacen despacho a todo el mundo, Irmita. Así es, así que todos pueden tener este libro. Don Diego, nos reencontramos el próximo sábado. Así es, Irmita, y un gusto compartir con usted. Para mí es un agrado compartir con una locutora de nuestra comuna que también, por sus propios méritos y por su propia historia, también es histórica, Irmita. Ojalá también un día podamos estar conversando de su propia historia. Vamos a ver. Gracias, don Diego, que esté muy bien. Gracias, igualmente a usted. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos el próximo viernes en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan. Soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.